Profe Jaime, buenos días. A continuación voy a explicar el código para el histograma de el número de ciclistas que pasan por el puente en determinadas horas. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es importar algunas librerías. Por ejemplo, importamos la librería que vamos a publicar, también en donde vamos a graficar y también la librería de pandas para la manipulación de la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es leer la base de datos a través de esta instrucción pd.read csv y el nombre de nuestra base de datos. Ahora tenemos el siguiente problema, el cual es que nuestra base de datos se compone de esta forma. Tenemos entonces una columna que es un date y el número de ciclistas que pasan por cada puente. Entonces, el problema que tenemos es que en el formato que está aquí, el date, no es posible que Python lo lea de esa forma, en ese formato en que está. Entonces, para ello, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a convertir esa columna de texto, ese formato de fecha que contiene también la fecha y la hora, la vamos a convertir en una serie de fecha y hora. Para eso lo hacemos con la siguiente instrucción, el punto toDataTime. Este punto DataTime lo que hace es convertir ese formato en una serie de fecha y hora para que lo pueda tomar como una variable numérica. Y entonces ya evitaremos ese problema que tenemos con este formato que tenemos aquí de esta columna. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es agregar esa columna a nuestro data frame de la siguiente forma. Entonces, le decimos que vamos a agregar una columna que la llamaremos hora a ese data frame y solo vamos a tomar el tiempo. De esta forma, lo que hacemos es crear ese data frame y le vamos a agregar esa columna. Como vemos aquí ya se ha agregado. De esta forma pasamos a crear un nuevo data frame. En este caso lo denominamos data frame 2 y lo que vamos a hacer es agregarle esa columna de la hora, pero la vamos a sumar. Entonces, de esta forma, con esta instrucción groupB, lo que hacemos es sumar esos datos con respecto a la fecha a las columnas de los dos puentes. Entonces, el data frame 2 nos quedaría de esta forma. Esta forma ya es mucho más práctica para graficar, ya que tenemos una columna con respecto a las horas y el número de ciclistas que pasan hacia el sur y hacia el norte. Entonces, a continuación, lo que hacemos para graficar es realizar dos trazos, trazo 1 y trazo 2. El trazo 1 va a utilizar lo que es el objeto tipo barras y le vamos a indicar las siguientes propiedades. Para el eje X del data frame 2 va a tomar todas las columnas y lo va a hacer con respecto a los que pasan hacia el sur. Es decir, el primer trazo va a ser para los ciclistas que pasen hacia el sur. También le hemos delimitado un color en formato RGB con una transparencia. Luego, para esas barras apiladas, lo que hacemos
con este white es eliminar ese espacio entre esas barras adyacentes, y lo ideal es pasarle un ancho de un valor de un 1. De igual forma, lo que hacemos para el segundo trazo, en el objeto barras, las propiedades le vamos a pasar que el eje X tome todas las columnas y lo haga con respecto a los que van hacia el norte. De igual forma, también lo hacemos visible a través de un color diferente al del trazo 1 para que se diferencie. Y también eliminamos ese espacio entre esas barras apiladas. Ahora lo que vamos a hacer con esta variable data es almacenar el trazo 1 y el trazo 2 respectivamente, y lo que vamos a hacer es pasarle algunas propiedades del layout, como son colocarle un título, que en este caso va a ser el título, que es el tráfico de bicicletas por horas del puente Fremont Bridge. También le hemos dado un tamaño a ese título de 0.5, y también le hemos colocado para las etiquetas del eje Y número de bicicletas, y para el eje X las horas, para que sea de forma más visible para el usuario. Y le hemos agregado que esas barras estén apiladas. Finalmente, lo que hacemos es graficar. Para esto tomamos el objeto figure, y a ese figure le vamos a pasar los parámetros de data, y data va a contener los trazos 1 y 2, como también las propiedades del layout, que son el título, que está en las barras apiladas, y los ejes y las etiquetas de los ejes X y Y. Por último, utilizamos la librería, que nos va a graficar esos datos en HTML. Entonces, para esto le pasamos los siguientes parámetros, que le pasamos ese objeto figure, le damos un nombre a ese archivo, en este caso Fremont Bridge, con la extensión .html para que se nos publique en el navegador. De esta forma quedaría así graficado. Entonces, como podemos observar, se presenta mayor tráfico en horas de la mañana por parte de los ciclistas que van hacia el norte, mientras que por la tarde se presenta mayor tráfico por parte de los ciclistas que van hacia el sur.